Muy buenos días. Molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, señor rector magnífico de la Universidad de Valencia, señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández, ilustrísimo señor secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, ilustrísima señora Secretaría Autonómica de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, ilustrísimo señor director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, señores vicerrectores de las universidades de Alicante y de la UGI, señor presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, excelentísima alcaldesa de Castellón, ilustrísimo alcalde de Sagunto, ilustrísimo alcalde de Paterna, señor coordinador del Campus Habitat 5U, autoridades, profesoras, profesores, señores y señores, amigas y amigos. Es un placer darle la bienvenida a la Universidad Politécnica de Valencia con motivo del Congreso El Corredor Mediterráneo, un espacio común entre regiones, organizado por el Campus de Excelencia Campus Habitat 5U y la Generalitat Valenciana. Vamos a tratar un tema de tal relevancia que va a ser determinante en el posicionamiento de nuestro territorio en los próximos años. Durante estos 2 intensos días trataremos cuestiones como las infraestructuras, las inversiones, la movilidad, la logística, el tercer hilo, la alta velocidad o la intermodalidad. Todos temas técnicos que serán tratados por especialistas del más alto nivel de las universidades y profesionales representantes de un amplio conjunto de sectores. El Corredor Mediterráneo es un catalizador de voluntades que aglutina bajo un mismo paraguas a diversos ámbitos y sectores de la sociedad. Vaya por delante mi agradecimiento a todos por estar aquí para aportar vuestro conocimiento y experiencia en esta cuestión. En el momento en que nos encontramos, requerimos un paso decidido para pasar del análisis a la acción. Una acción que cuenta ya con el apoyo de la sociedad civil y el entorno socioeconómico y que necesita más que nunca del liderazgo de las administraciones públicas como garantes del bien común. Por eso agradezco especialmente la presencia de los responsables de esta materia de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia, así como representantes del Ministerio de Fomento. Como universidades, pretendemos servir de foro de encuentro entre los planteamientos de las administraciones autonómicas y centrales y ayudar a definir políticas comunes que caminen en una misma dirección. Y es que Corredor Mediterráneo también es política, pero política con mayúsculas, la que va más allá de la gestión del día a día y plantea retos de calado que ayudan a nuestras sociedades a progresar. Hablar de Corredor Mediterráneo es hablar de futuro, es pensar en nuestro bienestar presente y en el de las generaciones futuras. Podemos afirmar que acabamos de abandonar una época en la que las grandes inversiones públicas y especialmente las inversiones en infraestructuras se han llevado a cabo, en muchos casos, de una manera que no ha sido óptima. El catálogo de actuaciones poco ejemplares en esta materia es amplio y conocido. Reitero que es una época que acabamos de abandonar. La abandonamos porque todo indica que los ciudadanos están más atentos que nunca a la gestión de los recursos públicos de todas las administraciones y, por tanto, también de los departamentos que tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar en esta materia. El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de definir la política en infraestructuras ferroviarias y debe definirla y justificarla de la mejor forma posible. Entre las responsabilidades de un gobernante está la de saber priorizar aquellos proyectos que son más beneficiosos para el conjunto. Hay propuestas legítimas de trazados de transporte ferroviario que podrían servir para ayudar a crear un tejido productivo donde no existe o está todavía en una fase poco avanzada. Pero en una situación con recursos limitados, tal vez convenga priorizar trazados que permiten optimizar la actividad económica de las regiones con más actividad exportadora y donde los tejidos productivos están bien asentados. Es seguro que será más eficiente invertir prioritariamente allí donde el retorno a la sociedad estará más asegurado. Los instrumentos de planificación están disponibles para los técnicos y para los responsables políticos, y estos instrumentos deben utilizarse para elegir las mejores opciones de la manera más precisa posible. Ni la ciudadanía, ni las empresas, ni las instituciones europeas permitirán más errores y exigirán que las decisiones en grandes inversiones estén fundamentadas en criterios objetivos y de máxima eficiencia. Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana hemos decidido contribuir a este tema aprovechando el impulso del Campus de Excelencia Internacional Campus Habitat 5U, un proyecto en el que nos embarcamos las 5 universidades hace ya más de 6 años,
con el espíritu de contribuir a una sociedad mejor y a garantizar el reconocimiento y solidez del segundo sistema universitario más importante en términos relativos del Estado, el sistema universitario público de la Comunitat Valenciana. Campus Habitat 5U se ha convertido en aglutinador de todo el sistema, en un elemento más que demuestra la fortaleza de este territorio, su capacidad de trabajo y su proyección internacional. El trabajo ha sido notable y los reconocimientos han llegado. Gracias, rectores, por haber apoyado este campus desde el principio. Y gracias especiales también a Juan Julia, que inició Campus Habitat 5U en su etapa de rector y aceptó asumir el liderazgo del mismo una vez concluido su mandato como rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Para terminar, quiero agradecer y felicitar a los organizadores y ponentes por el magnífico programa que han elaborado. Estoy convencido de las positivas conclusiones que extraeremos al finalizar este congreso. Muchas gracias por su atención. A continuación, tiene la palabra el molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Moltes gràcies, rector. Rector de la Universitat Politécnica de València, rector de la Universitat de València, rector de la Universitat Miguel Hernández, secretari autonòmic d'Infraestructures, alcaldessa de Castelló, alcaldes, representantes de Múrcia, representant de Catalunya. Moltes gràcies a tots per estar este matí ací i per participar d'allò que en general caldria anomenar l'ofensiva per el corredor mediterrani. Muchas gracias por su invitación a participar en la inauguración del Congreso Corredor Mediterráneo, un espacio común entre regiones. Gracias, de igual modo, al Campus de Excelencia, Campus Habitat 5U, integrado por nuestras 5 universidades públicas, como bien decía el rector, que teniendo la iniciativa de organizar este congreso junto con la Generalitat, lo que hacen es, una vez más, evidenciar el papel que tienen las universidades públicas valencianas, el sistema público valenciano universitario, que va más allá de lo que es lo que teóricamente hace una universidad. Las universidades valencianas están absolutamente comprometidas. Yo quiero agradecer hoy ante los rectores, están absolutamente comprometidas en todo aquello que concierne a la Comunitat Valenciana, en la financiación autonómica y, por tanto, en todo lo que es el planteamiento que se hace desde la comunidad en favor de una mejora de la financiación para los valencianos y las valencianas, pero también, en este caso, en una infraestructura fundamental. Los problemas que tiene la Comunidad Valenciana, en gran medida, son infrafinanciación y infrainversión. Y, en ese sentido, siempre desde la Generalitat hemos contado con el apoyo de las universidades valencianas. Por tanto, rectores, muchas gracias. Un congreso en el que participan académicos, empresarios e instituciones, todos reflexionando conjuntamente y poniendo en evidencia lo que es la triste realidad. Por mi parte y la del Consell, esperamos que los resultados del Congreso nos ayuden a visibilizar la absoluta exigencia de urgir a la realización del corredor mediterráneo. Porque este es un corredor clave para el país de los valencianos, pero es fundamental para el futuro de España. Señoras y señores, en un país normal, en términos de eficiencia en la distribución de las inversiones, este Congreso ya estaría hablando de cómo aprovechar bien el resultado, es decir, un corredor mediterráneo que ya debería estar absolutamente finalizado. Estaríamos en un debate sobre cómo incrementar la rentabilidad económica y social. Pero esto es lo que no se ha hecho previamente. No se han llevado a cabo las inversiones en función de la rentabilidad económica y social, sino que ha habido otros ítems para realizar estas inversiones. Las inversiones públicas deben tener en cuenta las necesidades económicas del país. Y en este caso en concreto, para de verdad salir de la crisis definitivamente, para la recuperación económica es necesario priorizar el corredor mediterráneo. Intensificar la tasa de crecimiento solo será posible si de una vez
por todas se cambia de percepción a la hora de afrontar la inversión pública. En este momento es el momento de aprovechar el nuevo Plan Juncker, la ampliación del Plan Juncker, para financiar definitivamente con una velocidad muchísimo superior a la que ha habido hasta el momento el corredor mediterráneo. Y por eso le pedimos al Gobierno de España que de una vez por todas se deje de mirar hacia el otro lado, se deje de pensar que no es el corredor mediterráneo la gran prioridad y hacer lo que están haciendo ya en estos momentos en Francia o se está haciendo incluso en otros países europeos, y es priorizar el corredor mediterráneo. Hay que decir que la propia ADIF realiza estimaciones que, si forman parte de la lógica previa a la toma de decisiones, deberían utilizarse. Estimaciones de viajeros en relación a lo que significaría el 2020. El número de viajeros pasaría entre 2008 y 2020 de 2,9 millones a 7,4 y 7,8 millones, lo que demuestra que ADIF mismo sabe de la potencialidad, sabe de la necesidad. Demuestra que no se están aprovechando todas las potencialidades para salir de la recesión, de la crisis. No se está aprovechando un elemento fundamental, que son las infraestructuras. Y en este caso es que hay que volver a poner encima de la mesa, que no tiene ninguna lógica, que en el Estado, en la nación, que existe más kilómetros de AVE, no exista una conexión entre la segunda y la tercera ciudad de España. En la Comunidad Valenciana estamos en estos momentos dolorosamente hartos de que se vaya contra la lógica. La lógica va en favor del corredor mediterráneo y la lógica va en favor de que haya un espacio de equidad entre los ciudadanos del Estado. No es razonable que la Comunidad Valenciana, con todo el potencial, tenga 12 puntos menos de renta per cápita que la media nacional. No es razonable que tengamos una financiación por debajo de la media de una manera sistémica, y no es razonable que aquellas infraestructuras que podrían ayudar al conjunto no se hagan con la diligencia y con la fortaleza que es necesario. Estamos concernidos en este combate conjunto, que es un combate por la eficiencia, por la coherencia. Aquí hay un acuerdo generalizado. Ustedes, los que son de aquí, saben perfectamente, pero también para las personas que vienen de otras comunidades, ha sido necesario que incluso un grupo de empresarios importantes, representativos de esta sociedad, hayan sido quienes también hayan hecho ahora un proyecto de seguimiento permanente del corredor para denunciar su parálisis. Por tanto, aquí de lo que se trata es de que cada uno desde su espacio haga lo posible para poner de manifiesto lo que es una realidad. Yo tengo que decirlo con toda claridad, he encontrado muchísima más receptividad en la Comisión Europea que en el Gobierno de Madrid respecto al corredor mediterráneo. Y esto es un déficit de lealtad institucional que es un déficit que hay que superar, porque estas son las cosas de verdad que se necesitan para unir España. Desde luego, estas decisiones no se pueden explicar, como les he dicho, por un planteamiento de solidaridad, porque la Comunidad Valenciana tiene 12 puntos por debajo de la media de PIB per cápita, 11.200 euros por debajo de Madrid. ¿Por qué entonces, si se hace de vez en cuando por parte del Ministerio de Fomento un, digamos, elogio de la solidaridad, y que es la solidaridad quien está persiguiendo su ejecutoria de inversiones, por qué al final se ha concentrado toda la irradiación del AVE en Madrid? Eso no se puede explicar por razones ni de solidaridad ni por razones de eficiencia económica. Porque es difícil encontrar otro país europeo, incluso aquellos más centralistas que España, en el que se encuentren más disociadas las grandes infraestructuras ferroviarias y su estructura económica.
Porque si el criterio fuera el de eficiencia de los recursos públicos, recordemos que las 4 regiones del corredor mediterráneo acumulan el 45% del PIB del país, el 47% de su tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportación y el 50% del turismo internacional. Recordemos también que el área mediterránea se encuentra por delante en PIB de 21 de los 28 países de la Unión Europea. Y si hablamos de Europa, no perdamos de vista que la red transeuropea a la que se unirá el corredor mediterráneo vertebrará la Europa del Norte con la Europa del Sur, porque sus 3.500 kilómetros se concentra el 54% de los habitantes y el 66% del PIB de la Unión. Ni tampoco puede ser un argumento el medioambiental, el que frena el corredor, todo lo contrario, porque el corredor supondrá una reducción de 900.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, la misma contaminación que generarían 130.000 coches tras dar la vuelta al mundo. Si no es la solidaridad la justificación, si tampoco lo es la eficiencia económica, si tampoco es la protección ambiental, no hay ningún argumento para sostener el abandono al que se está sometiendo la inversión en el corredor mediterráneo. Hay razones de peso para que las comunidades que hoy aquí estamos representadas y algunas que no lo están, reclamemos el corredor, pero también que seamos capaces de convencer al Gobierno de España de que no hay otro camino. El crecimiento de España pasa por el corredor mediterráneo, porque contribuirá además a poder garantizar una mayor solidaridad entre las regiones, porque podrá mejorar la posición de España en Europa, porque contribuye a unos resultados medioambientales positivos, porque ejemplificará que las decisiones públicas son racionales y un ejemplo de buena política, un ejemplo de buena inversión del dinero público y un ejemplo de cómo se construye mejor y se armoniza mejor un país, cuando la mirada se distribuye en todos sus territorios. Como dijo Ernest Lluch, y es de plena vigencia, la única posibilidad de que el Estado central prospere es que Madrid acepte la fuerza del arco mediterráneo y se conecte con él para relacionarse con el centro de Europa. Espero que de esta reunión, de este congreso, salgan nuevos impulsos para que definitivamente el corredor mediterráneo no sea un llanto, un quejío, sino que sea una realidad. Queda inaugurado el Congreso Mediterráneo, un espacio que une regiones. Muchas gracias. A continuación, tendrá lugar la conferencia inaugural El Corredor Mediterráneo, un espacio común entre regiones, que será impartida por el doctor Josep Vicent Boira, profesor de Geografía e Historia de la Universitat de Valencia y secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana. Ara. Molt bon dia, molt honorable president de la Generalitat Valenciana, rectors de la Universitat de València, rector de la Universitat Politècnica, rector de la Universitat Miguel Hernández, rectors de la Universitat d'Alacant, de Castelló, representants del govern i dels ajuntaments. Es para mí un honor empezar hoy esta ponencia marco sobre el Congreso del Corredor Mediterráneo, que espero que no les canse demasiado y que pueda otorgar una visión completa, una visión general de la filosofía que creo que deberemos entender sobre qué es el corredor.
La ciencia matemática certifica que hay una gran diferencia entre la geometría y la topología. Mientras la primera estudia las dimensiones que definen las entidades de un objeto, la segunda tiene que ver con la conectividad y la asociatividad de las entidades de ese mismo objeto. En otras palabras, la geometría analiza las propiedades y la magnitud de las figuras en un espacio, mientras a la topología le interesa el concepto de continuidad, así como otros asociados de manera independiente a la forma y al tamaño del objeto. Por tanto, una primera diferenciación entre geometría y topología pues es la que ustedes pueden ver aquí, y me interesa resaltarlo porque las visiones de la obra pública en España tienen mucho de este debate entre geometría y topología. No hay que olvidar que una de las principales controversias en el mundo político español ha sido la crítica al modelo radial de las infraestructuras. Aquí, la geometría, que configura las vías de comunicación, se ha transmutado en una topología política, puesto que determina o evita la continuidad de procesos y flujos, refuerza o bien anula la separación de entidades, promociona o impide la conectividad de nodos, consolida o debilita la compacidad y las relaciones entre regiones. Al final, España siempre se ha enfrentado a dos maneras de observar la topología política de las infraestructuras, la radial y la circular. El caso más claro de radialidad fueron los caminos que Carlos III diseñó para dar forma al Estado borbónico del siglo XVIII, y también la idea que la red española dispone de un kilómetro cero, de un punto origen de todo y también de todos, que en buena lógica de acuerdo a esta mentalidad, se encuentra en la Puerta del Sol de Madrid. Aún así, la topología política circular, hoy recuperada como concepto por el discurso público de, por ejemplo, la Asociación Valenciana de Empresarios, dispone de un antecedente ilustre que es apropiado de citar en este entorno académico politécnico. Le Corbusier, el arquitecto suizo padre de la edificación moderna. Charles-Édouard Jeanneret Gris, más conocido como Le Corbusier, viajó a España en los años 30 del siglo XX y dejó por escrito algunos juicios que vienen a cuento cuando hablamos del corredor mediterráneo y de la lógica subyacente, que no es otra que la de la España circular. El verano de 1931, el arquitecto, ya con 43 años cumplidos, recorrió la geometría vial española y expresó la sensación de modernidad y de progreso que transmitía esta red. En España, dice Le Corbusier, se dio la orden de construir el circuito nacional, una autovía anchísima, peraltada, de excelentes alquitranados y adoquinados de pórfido, con numerosos parapetos pintados de blanco. Este país no tenía apenas carreteras modernas. España, hoy, en aquel año 1931, posee una carretera continua, y la cita: Pirineos Orientales, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Gibraltar, y sigue Cádiz, Sevilla, Madrid, San Sebastián, Pirineos Orientales, cerrando así el círculo. Carretera la más bella que yo conozco, dice, a veces maravillosa, una novedad de los tiempos modernos, un esplendor. En 1939, 8 años después de escribir estas impresiones, Le Corbusier rememora este viaje en otro libro y dice, refiriéndose al eje mediterráneo: hace 8 años viajamos de Barcelona a Gibraltar por la nueva autopista Primo de Rivera, al borde del mar. Por primera vez en España, las provincias que solo se unían en Madrid, sede del Gobierno, durante los desfiles, se unieron físicamente. Se trataba de la primera autopista trazada con exactitud, con bordes limpios, pintados de blanco, curvas con peraltes y amplias panorámicas. Llevaba de los Pirineos a África. Nos impresionó ya desde la frontera en Figueras, dice Le Corbusier. Los campesinos habían tomado posesión de la carretera, la querían. Y más a la altura de Valencia, esto nos interesa a nosotros, y más a la altura de Valencia, escribe Le Corbusier, donde los vecinos la habían bordeado de rosales, arbustos y palmeras como en una fiesta. De golpe salían de un estado de cosas milenario y se encontraban en contacto con el mundo moderno, con lo que ello supone de transformación profunda, de desventuras y alegrías. Pronto se encenderían los entusiasmos si en cualquier parte se empezara a hacer algo útil y grande para que los hombres del país comprendieran que iban a trabajar para ellos mismos. Como diría alguno, fin de la cita.
La geometría que describe Le Corbusier en 1931 se convierte así, espero que sepa explicarme, en una auténtica topología política, al traducirse a juicios activos. Esta pista hará vivir a España la sangre que circula. El arquitecto suizo comprende y defiende que la infraestructura viaria expresa algo más que una sencilla obra pública. Esta pista es un gran acontecimiento español, dice, un útil de los modernos tiempos al servicio de una cultura milenaria. Aquí, la lógica circular y la topología de la continuidad como propiedad se nos presentan esenciales. Y Le Corbusier remata: no hay nada más eterno que un camino. El camino es lo verdadero, lo justo, lo económico, lo puntual, lo ingenioso. Un camino es una verdad. Y Le Corbusier dice una frase que se adapta plenamente a la idea que tenemos hoy del corredor mediterráneo. Cuando este camino, dice, obedece a designios majestuosos, la empresa adquiere el valor de una gran maniobra, el aspecto de un golpe maestro. La masa popular entera se siente solidarizada, de hombre a hombre, de ciudad a ciudad, de región a región. Y hoy que hablamos justamente de este nexo entre regiones, viene a colación traer este texto. En la mentalidad de Le Corbusier, la infraestructura es instrumento de progreso, pero siempre que se asiente sobre un tejido preexistente. Vitalización del paisaje por la vista moderna, dice Le Corbusier. El espíritu circula con los vehículos, carreteras, ferrocarriles, vías fluviales y vías aéreas. Y en un sentido, permítanme, poco explorado por nosotros, para él, la vida tradicional, la vida milenaria, se materializa en el regionalismo. Dice y escribe Le Corbusier, el regionalismo es una manifestación eminente de la vida. Nunca el regionalismo ha hecho un regreso artificial en la historia. Delante están los académicos y los comités que desde hace 50 años han disfrazado el auténtico sentido de la palabra. La prosa caótica y un poco ambigua de Le Corbusier, tras elogiar la vitalidad valenciana, Le Corbusier tiene algunos fragmentos dedicados a Valencia que merecerían ser recordados. Por ejemplo, dice: Valencia, ciudad de un esplendor sorpresivo, hija de un acto de voluntad, de una decisión del espíritu. Digo, la prosa caótica y un poco ambigua de Le Corbusier acota geografías entre paréntesis que bien no adjetiva, pero que denotan, por ejemplo, costa mediterránea, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga. Lo deja ahí, entre paréntesis. Dibuja así, sin calificarlos, territorios de continuidad, topología de la conectividad, lógica de la circulación, a la que, sin embargo, la clarividencia del arquitecto encuentra un punto débil. Entre Almería y Málaga se encuentra la línea de separación de las aguas, Mediterráneo-Atlántico. ¿Todavía podemos encontrar rastros de este hecho, pregunto, en la moderna política autonómica y gubernamental respecto a los corredores en España? En esta profecía de la topología política mediterránea hay que dedicar también un rincón a otro arquitecto que en los años 60 del siglo XX intuyó que el vector geopolítico de futuro sería la continuidad y en concreto las estructuras regionales urbanas lineales articuladas por modernas vías de comunicación. Me refiero a Konstantinos Apóstolos Doxiadis, urbanista, además de arquitecto griego, como su nombre indica. Doxiadis publicó en 1967 un libro donde auguraba el futuro de los asentamientos humanos articulados en una fusión de áreas urbanas, las llamadas megalópolis. Mapas generales del mundo y otros parciales muestran una realidad que hoy se puede identificar sin grandes problemas con el escenario del corredor mediterráneo. Aquí tienen algunos de estos mapas en una escala general en la que en 1967 Doxiadis ya intuía este recorrido, esta circulación mediterránea, junto con algunas otras en Europa. Aquí vuelve a verse también respecto a los mapas de densidades e incluso con algún detalle especifica cómo la península ibérica se iba a conformar con esta estructura no completamente circular, pero evidentemente longitudinal a lo largo de la línea del Mediterráneo. Incluso en 1967 auguraba esta relación específica Valencia-Barcelona en este mapa que él estimaba para hacia el año 2000 la formación de esta megalópolis o de este continuo. Cierto que Doxiadis no fue el primero que habló de que el mundo se articularía sobre grandes regiones urbanas.
fusionadas, o cuando menos unidas por flujos, movimientos e infraestructuras. Pero si lo citamos aquí junto a Le Corbusier, es porque ambos tuvieron la capacidad visionaria de avanzarse a formulaciones que en esta orilla del Mediterráneo iban a tardar todavía años en darse. También en nuestra casa, en casa nostra, se dieron algunos ejemplos semejantes. En 1918, un joven Ignasi Villalonga Villalba publicaba el 24 de agosto en la Correspondencia de Valencia un artículo donde defendía un diseño no radial de España y apoyaba los planes de ferrocarriles transversales que Francesc Cambó, entonces ministro de Fomento en el gobierno de Maura, tenía. Y escribe Villalonga: esos ferrocarriles transversales, recordemos, estamos hablando de 1918, vendrán a deshacer la obra radial y centralista del plan anterior, comunicando a las regiones sin el intermedio de Madrid, deshaciendo así el centralismo ferroviario. Y añadía: debemos buscar en Valencia la rápida comunicación con Andalucía, sin llegar como ahora hasta Alcázar. Entonces el mercado andaluz y el valenciano se enlazarán, estratégicamente correrá un ferrocarril por el litoral mediterráneo y Valencia tendrá comercio de tránsito de Cataluña y Francia con la parte oriental de Andalucía y Murcia. El tren, como será la carretera de Le Corbusier 15 años más tarde, se mostraba entonces como la esperanza de futuro al servicio de la economía productiva. O mejor dicho, de la economía productiva de toda una región que es la región mediterránea. Pero el grado de maduración de esta idea, como de Le Corbusier ad Oxeadis, no tardó en producirse. El que era un sencillo pero vital, todo se ha dicho, canto por la infraestructura, se transforma en algo más en las palabras del que llegó a ser, me permitirán la expresión beatus ille, ministro de Obras Públicas de España, Julio Just, cuando en 1932 Juli Just hizo unas declaraciones al diario El Sol, después reproducidas en la revista El Camino. El texto ofrece las bases de una concepción avanzada del eje mediterráneo, sustentada en unos principios materiales y económicos compartidos que hoy estoy seguro se extenderían a Murcia y Almería. Creo sinceramente, dice Juli Just, que nuestra actuación debe tener un marcado sentido regionalista, utilizando la concepción que en los años 20-30 se tenía del regionalismo. Si pudiera, empujaría a mis amigos hacia una inteligencia de los partidos afines desde Alicante hasta Gerona a lo largo del Mediterráneo, porque los intereses de todo linaje en toda esa franja de tierra española guardan una estrecha relación. El corredor mediterráneo, por tanto, no es una sencilla infraestructura. Es la materialización de dinámicas distintas, de ámbito local, pero también de ámbito global, que personajes foráneos que poco o nada tenían que ver con Valencia y la costa mediterránea española supieron reconocer, como Le Corbusier o Doxiadis, y que valencianos de derechas, como Ignasi Villalonga, o de izquierdas, como Juli Just, supieron captar. ¿Qué respuesta, por tanto, tenemos que dar a esta situación histórica, a esta enseñanza de la historia? Sinceramente, una que nos permita elevar nuestra mirada, tener una ambición responsable, en resumen, estar a la altura de las circunstancias. Si la historia enseña, y enseña de verdad, que hay un episodio del que deberíamos aprender, se trata de la creación justamente de la autopista del Mediterráneo y, más interesante todavía, de la respuesta que algunas personas tuvieron a la creación de la autopista del Mediterráneo. Como ustedes saben, el 3 de agosto de 1962, Eugene Black remitió a Mariano Navarro Rubio, ministro de Economía de Franco, el informe que el International Bank for Reconstruction and Development había realizado sobre la economía española. El informe debía contribuir a preparar un plan de desarrollo económico a largo plazo de España. Entre el mes de marzo y junio de 1961, 17 expertos de 7 países recorrieron España e hicieron diferentes aportaciones. En un texto que ya comienza a ser conocido, una de las más interesantes aportaciones fue la que se refería a la dotación de infraestructuras. En el capítulo correspondiente podemos leer, y cito textualmente, la única pieza importante de nueva construcción que probablemente será necesaria en un futuro próximo es la autopista de la costa de Levante, carretera moderna de acceso limitado, de trazado nuevo a lo largo de la costa del Mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Murcia, con una longitud de kilómetros 730. Y a continuación explicaba las razones de esta recomendación. A primera vista, dice el informe, hay razones poderosas a favor de la construcción de esta carretera.
Atravesaría zonas de máxima densidad de tráfico en España y donde el tránsito aumenta con mayor rapidez, pasa a través de importantes zonas industriales y agrícolas y sirve a algunas de las zonas de turismo más importantes del país, escrito en 1961. No está nada mal como definición técnica y económica del eje mediterráneo y de la función que entonces una carretera y hoy un ferrocarril con nodos intermodales debería ejercer. Pero tampoco es mala la respuesta a la idea de cómo se deben planificar las infraestructuras, que es al servicio del territorio productivo. Pero en el momento actual, para mí todavía es más interesante la contestación que algunos expertos dieron a esta ambiciosa petición de, llamémoslo así, el Banco Mundial. Sería de gran utilidad, dijeron algunos, analizar en forma de anteproyectos diversas soluciones posibles, algunas de ellas, como por ejemplo el desdoblamiento de la calzada actual con algunas variantes para evitar los núcleos más importantes de población, proyecto que tendría un menor coste. A este respecto, contestaron los expertos, a este respecto se debe señalar que un país en proceso de desarrollo debe ajustar sus recursos de capital a niveles técnicos modestos y no aspirar a corto y medio plazo a realizaciones solo posibles en países desarrollados. Pues bien, ¿no nos recuerda esta contestación a las voces que hoy ponen en entredicho la viabilidad del corredor mediterráneo? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho caso a esta visión y en lugar de una autopista de comunicación con Europa tuviéramos tan solo algunos desdoblamientos urbanos de la carretera nacional? Más de 50 años después de aquella respuesta nos encontramos ante una disyuntiva parecida y, curiosamente, con un nuevo enfrentamiento o una nueva disyuntiva también interior-exterior. Mientras la Unión Europea declara al corredor mediterráneo litoral como tramo prioritario de la red transeuropea de transportes un 19 de octubre del 2011, aquí, dentro de casa nuestra y de España, se continúa dudando de la oportunidad de esta pieza de escala continental y reduciendo su viabilidad presente y futura a una sencilla cuestión de rentabilidad inmediata. ¡Qué error es no entender que este corredor forma parte de aquello que Siim Kallas, entonces comisario de Transportes de la Unión Europea, anunció, y cito textualmente, como uno de los mayores cambios en la política de transportes de la Unión Europea, al transformar el mosaico de las carreteras europeas, ferrocarriles, aeropuertos y canales en una unificada red, con el fin de garantizar el libre movimiento de bienes y personas y apoyar al crecimiento, la ocupación y la competitividad de la Unión Europea. Por eso no solo tenemos que discutir sobre los efectos a corto plazo que supondría el desarrollo del corredor mediterráneo para la estructura económica, de lo que el geógrafo Pierre de Fontaines en los años 50 definió como la España del Este, sino considerar las consecuencias, hasta cierto punto imprevisibles, sobre la economía y la sociedad del mañana y su papel en las nuevas tendencias de fondo económicas, territoriales y sociales a escala, como mínimo, continental. Créanme cuando les digo que disponer de uno de los 9 corredores transeuropeos de transporte prioritarios podría ser el pasaporte a que incluso el Banco Central Europeo, mediante su programa de compra de activos cifrado en 1,7 millones de euros hasta marzo de 2017, adquiera bonos de proyectos de infraestructuras estratégicas del Banco Europeo de Inversiones, o incluso deuda pública de los propios Estados, ligada, eso sí, no al gasto corriente de estos propios Estados, sino a inversiones realmente productivas y estratégicas como el corredor mediterráneo. Tal y como ha solicitado y aprobado el 22 de noviembre, hace muy pocos días, el 22 de noviembre del 2016, el Parlamento Europeo en respuesta al informe anual 2015 del Banco Central Europeo, conocido también como informe Tremosa por su ponente. Esto es el corredor mediterráneo. ¿Vamos a renunciar a ello cuando Europa puede, en un futuro próximo, modificar sus políticas de financiación futuras justamente para favorecer las inversiones estratégicas? Sería irresponsable. Debemos continuar, por tanto, nuestro trabajo con vigor y empeño. Créanme cuando les digo que el corredor mediterráneo es un tren, pero es más que un tren, es un vector. Un vector de conectividad, el nuevo paradigma del siglo XX. Aquí tienen ustedes el último informe del Parlamento Europeo en el que se recomienda que efectivamente el Banco de Inversiones
pueda comprar bonos directamente de los proyectos estratégicos o pueda comprar deuda pública de los Estados, pero asociada, como les decía, no al gasto corriente, sino a estos proyectos estratégicos. Les debo decir que este informe fue aprobado por una amplia mayoría por el Parlamento Europeo y ahora debe ser implementado, en su caso, por la Comisión. Les decía que, efectivamente, el corredor mediterráneo es un tren, pero es más que un tren, es un vector de conectividad, el nuevo paradigma del siglo XXI. Como nos recuerda desde Richard Florida a Parag Khanna en su último libro, Connectography. El corredor mediterráneo, por tanto, no será la panacea de los problemas valencianos, pero sí es un horizonte que además no dispone de alternativas. Porque, ¿qué otras opciones hay? Seguir con el transporte por carretera de manera tan mayoritaria como hasta ahora, cuando la Unión Europea obliga a España, por ejemplo, a reducir el 26% de emisiones asociadas al transporte y está encima de nosotros la amenaza de pago por el uso de la red viaria, la euroviñeta. ¿Renunciar a las conexiones directas con el corazón de Europa? ¿Conformarse en ser una isla asociada a los intereses del transporte y la actividad de manera exclusiva del centro peninsular? ¿Dejar las plataformas multimodales en manos de puertos ajenos? ¿Olvidarse de la creación de valor añadido? ¿Resignarse a tener trenes y vías del siglo XX para una movilidad del XXI? En otros países, como la Gran Bretaña, se han puesto en marcha una estrategia de crecimiento del norte de Inglaterra, una gran macrorregión bajo la iniciativa Northern Powerhouse, que movilizará recursos, hasta 1.300 millones de libras esterlinas para infraestructuras. Este documento se presentó el 20 de noviembre, con planes específicos de apoyo a la empresa y de formación de trabajadores, así como coordinación de actuaciones. Según este plan que les comento, es del 20 de noviembre de 2016, hace 8 días. ¿Por qué el Gobierno español se niega a adoptar estos modelos de inversión que, por ejemplo, Gran Bretaña tiene, asociados a una macrorregión, y aplicarlos al caso del arco mediterráneo de España? A diferencia de otras reivindicaciones y de otros proyectos, la crónica del corredor mediterráneo puede escribirse desde delante hacia detrás en el tiempo, e incluso de las cuestiones particulares a las generales, en su dimensión territorial y económica. Pero también se puede escribir al revés. ¿Cuántas infraestructuras en España pueden pasar esta prueba? Lo que es evidente es que responde a una necesidad todavía por resolver en España. Ustedes saben que España se integró económicamente en Europa a partir de los años 60, en el que ya el mercado europeo fue el mercado prioritario para España. También se integró políticamente en 1986, pero no está integrada territorialmente todavía. El caso más evidente es el efecto frontera para las mercancías y el transporte de pasajeros con Francia. En 1930, un valenciano, Luis Lucia Lucia, en su libro En estas horas de transición, señalaba justamente uno de los problemas fundamentales de las infraestructuras españolas. Y cito: Valencia queda siempre en la periferia, la mata la distribución radial de los ferrocarriles españoles. Tras esta contundente frase advertía de un problema que los sucesivos gobiernos españoles desde entonces no han atendido ni atienden hoy con la suficiente intensidad. Y decía: la línea Valencia-Portbou, por ser sencilla, impide el rápido tránsito de nuestra fruta a la frontera y, por ser de ancho nacional, produce los horrorosos y continuos taponamientos de Cerver y también el extraordinario y superfluo gasto del transbordo de tan gigante cantidad de mercancías. Es evidente que la descripción del problema estaba ya hecha en 1930. Vía única, sencilla, ancho ibérico y problemas en la frontera francesa asfixiaban el comercio de exportación mediterráneo. Casi 90 años después, entre las tierras valencianas y el corazón de Europa, y entre las tierras murcianas, de Alicante, de Murcia, de Almería, vuelve a interponerse los mismos problemas descritos por Lucia en 1930. Aquella sencilla vía de 1930 se ha reducido exactamente a un tramo de 37 kilómetros entre Vandellós y Tarragona, todavía existente. Créanme que he sacado los números. 4 regímenes políticos, decenas de gobiernos de diferente color y exactamente 61 ministros de fomento después, los he contado, todavía uno de los corredores más activos, si no el que más, del Estado español, ofrece la pobre impresión de 37 kilómetros de vía única y de ancho ibérico. Pues bien, esta denuncia que estaba hecha en 1930
Se reproduce hace muy pocas semanas, en el año 2016, más de 80 años después, y ha hecho falta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en un informe que les invito a leer, como respuesta a una encuesta pública de la Unión Europea, dijera: el hecho de que las conexiones con Francia, así como una parte importante de la red ferroviaria de interés general, cuente con características que limiten el tráfico internacional, en particular un ancho de vía diferente, obliga al transbordo de la carga a trenes de ancho internacional o el cambio de ejes, en caso de que los vagones sean interoperables. Este hecho limita la competitividad del transporte ferroviario con respecto a otros modos de transporte y supone que, por ejemplo, del análisis de la programación del corredor atlántico, se observe que estas operaciones requieren de hasta 10 horas entre llegada y salida de un tren en la frontera entre Francia y España. Ya estaba dicho, ya estaba advertido en 1930 desde Valencia. Pues ha hecho falta que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia vuelva otra vez, 80 años después, a advertir de esta situación. Termino. Estamos llamados a actualizar la idea del corredor mediterráneo en este siglo XXI como un sistema abierto, asentado en una lógica reticular y lineal, un coloide químico más que un compuesto, como afirmó el sociólogo Richard Sennett para las ciudades, un entorno de fronteras difusas más cerca de la membrana celular que permite la transferencia que de la pared celular que la impide. Un corredor mediterráneo de formas incompletas, de un cierto grado de incoherencia como todos los sistemas abiertos, de narrativa irresuelta porque siempre se encuentra en construcción. La climatología, una ciencia que tengo vecina de mi formación de geógrafo, caracteriza el clima mediterráneo como un entorno donde las precipitaciones estacionales, nunca mejor dicho, están en la base de la incuestionable eficacia de acciones geomórficas. En otras palabras, en el Mediterráneo, los procesos siempre han dominado a las formas. El corredor mediterráneo es un proceso, no es una forma, es un proceso. Y nunca debería ser identificado, al menos de manera exclusiva, con una forma. Este espíritu se debe transformar, por cierto, es verdad, en una arquitectura institucional, pero aquí hay muchas más posibilidades que la conformación de un nuevo ente de gestión, de un acuerdo tradicional, de una entidad que superponera a otras ya existentes. Me permito apuntar una. La teoría de los ensamblajes, por ejemplo, nos permite construir una estructura sin una cabeza central ni una jerarquía determinada, en el que el conjunto de los componentes, imagínense ustedes que estoy, como estoy haciendo, hablando del corredor mediterráneo, tendría un valor añadido conjunto, una eficacia superior a la suma de las intervenciones por separado de cada una de las partes que participan. Un corredor que dibuja espacios de posibilidades más que de seguridades y donde lo más importante, créanme, no son las filiaciones, sino las aleaciones. El ensamblaje es una asociación de elementos pluridisciplinares, multiescalares, translocales, heterogéneos, materialistas y procesuales que justamente hacen de la inestabilidad, entendida como el grado superior de la flexibilidad y la movilidad, su gran potencial. La teoría dice que los elementos del ensamblaje trabajan juntos, a pesar de que su coordinación no llega nunca a definirlos como un organismo. Acabo. Ya puestos a citar nombres ilustres en esta conferencia, que espero, por la falta de datos que a veces se utilizan en este caso, no les haya desilusionado demasiado. Ya puestos a citar nombres ilustres en esta conferencia, que me he permitido que sea más cualitativa que cuantitativa, permítame que cite a Aristóteles, quien basaba una parte sustancial de su filosofía en la relación íntima entre potencia y acto, y que definió el movimiento como el paso del primero al segundo. Esto mismo pasa con el corredor mediterráneo, hoy una potencia que entre todos tendríamos que convertir en un acto. Moltes gràcies per la seva atenció. Gracias, profesor Boira, por la magnífica conferencia inaugural que nos ha impartido.
Y ahora pues hacemos un receso hasta la segunda parte, que comienzan ya los talleres y ponencias de grupo. Gracias.